No lo puedo creer. Peter es tan descarado que no nos quiso abrir junto con Carly y Kana. Por favor, debemos llegar a la meta de likes para que Peter nos saque de este horroroso empaque. En cuanto el video llegue a la meta de likes, Peter grabará nuestro unboxing y seremos libres. Y recuerden, están en sus manos que salgamos de nuestras cajas. Ayúdenos, por favor. Qué indignante estar en esta caja. ¡Vías oxidadas! Ah, por Dios, ¿cómo esto puede ser divertido? Este no es el Thomas que conocí cuando era niño. Este es el verdadero Thomas. Ah, esto sí que es una joya. Ahora relajarse. ¡Hey! ¡Hey! Peter, ¿acaso te olvidaste de nosotros? No quieras jugar al tonto, Peter. Recuerda que prometiste a tus suscriptores sacarnos de nuestras cajas cuando el video anterior llegara a 1500 likes. Por Dios, me olvidé de la apuesta de likes. Creo que debo de dejar de apostar con mis suscriptores. También tengo pendiente hacerle la review a esta asquerosidad. Pero bueno, vamos a grabar este unboxing. ¡Ay, por fin! ¡Hurra! ¡Por fin seremos libres! ¡Por fin! Oh, casi se me olvida algo. Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, ya que el día de hoy les estaré cumpliendo la promesa que les hice en el video anterior. El unboxing de Carly y Kana llegó a 1500 likes, y en agradecimiento a eso, hoy veremos los nuevos modelos Motorized de Gordon y James. Pero para no hacer la introducción más larga, vamos a comenzar de una vez. Peter Sam 24. Después de haber hecho ya 6 unboxings de locomotoras pertenecientes a este nuevo reboot de la serie, se me hace algo repetitivo mostrar las cajas como siempre. Pero para los que acaban de descubrir este canal y es el primer video mío que ven, veamos las cajas de los productos pero de manera rapidísima. Fondo de un campo, los nombres de las locomotoras, arte promocional, logotipo de la franquicia, marca de Fisher Price, logo Motorized, indicador de edad, otro arte promocional, los nombres de los personajes en otros idiomas, información que nunca nadie lee y un pequeñito Thomas en el código de barras. Creo que eso sería todo de las cajas. Y bueno, después de esa revisión brutalmente rápida de las cajas, vamos a sacar a Gordon y a James de sus empaques. Listo, una vez liberados de sus cajas, pasemos con la review. Iniciemos analizando a la locomotora express número 4 del ferrocarril de Sodor, Gordon. Uno de mis personajes favoritos y que en esta nueva etapa de la serie se comporta como el padre de las demás locomotoras. Tiene un modelo bastante curioso en esta marca de Motorized, siendo mi aspecto favorito su rostro. De todos los personajes que han lanzado en Trackmaster Motorized, Gordon es el único que en mi opinión tiene el rostro idéntico al del personaje original. Les dejaré la comparación para que lo noten por ustedes mismos. Gordon en el reboot cuenta con su base color blanca, pero en el modelo de Trackmaster no le añadieron esto. Hubiera sido increíble que le agregaran el color blanco a su base, y como es costumbre no tiene sus parachoques pintados, pero con un marcador permanente esto se arregla. Listo, mucho mejor. De los laterales es muy curioso.
Para empezar, le faltan 6 ruedas a Gordon, 4 al frente y 2 en la parte de atrás. Sé que ni siquiera su modelo en marcas anteriores tenía esas ruedas, pero es que Gordon Motorized se ve muy raro, como con mucho espacio sobrante en la parte de abajo, ¿no creen? Y en la parte de la caldera también está muy extraño. Siento que Gordon como que está muy cuadrado en su modelo Motorized. La parte de la cabina está bien diseñada, con sus colores y ventanas y tiene su silbato correctamente. Y su chimenea está inclinada hacia atrás como Thomas, Percy y Nia. Y pasando con el tender, tiene una bonita forma y bien diseñado el número 4. De hecho, su número 4 está increíble junto con las franjas rojas de los laterales. Y también vemos que las ruedas del tender son diferentes a las de Gordon, pero estas no se ven nada mal. Y el carbón está por debajo del contenedor y lo hace ver un poco extraño, pero es solo una observación. Y otra cosa es que no tiene los parachoques pintados, lo rellenaré rápidamente. Antes de darle su respectiva calificación final, pongámosle las baterías para verlo andar por las vías. Solo es de desatornillar de la parte de abajo y colocar las baterías. Y ahora sí, la locomotora express está lista para salir de la estación. Gordon en Trackmaster Motorized es un modelo muy curioso, y teniendo en cuenta todos los aspectos que vimos antes, decidí darle la calificación de 7.5 de 10. Algunos aspectos como su rostro y su tender le suman muchos puntos, pero la geometría y estructura de la locomotora le resta muchos puntos, así que una vez analizado Gordon, pasemos con la siguiente locomotora. Ahora tenemos a la locomotora roja más elegante de Sodor, James. Pero antes de empezar a analizarlo, pasemos a la sección de El Peter Dato. ¿Sabías que próximamente se lanzará al mercado un 4-pack que contiene los modelos de Thomas, Percy, Kana y James Motorized? Aún no se tiene una fecha exacta de su lanzamiento, pero se estima que será muy pronto. Y ese es el único Peter Dato que encontré acerca de James Motorized. Una disculpa si no fue algo emocionante. Pasando ahora sí con el modelo, tenemos el frente y lo primero que podemos notar es ese horrible rostro que tiene James. No me malentiendan, pero el rostro que le dieron a James en sus mercancías del reboot es horrible. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Sin lugar a dudas, la cara es un desacierto total para el producto, pero notando más cosas de su parte frontal, notamos que no tiene sus parachoques pintados tampoco, así que se los pintaré rápidamente. Mucho mejor. De los laterales podemos ver que no tiene su número de ruedas completo, y algo que es muy curioso es que sus ruedas sean grises. También vemos que su chimenea está ligeramente inclinada hacia atrás, no tiene su silbato por encima de la cabina, el interruptor de encendido es color rojo, y el mejor detalle de todos es que su cabina por fin tiene la forma correcta. Desde siempre, James tuvo su cabina un poco compacta debido al motor que se encontraba dentro. Esto pasa desde su primer modelo lanzado en la marca de Plarail desde 1994 hasta su último modelo lanzado en CGI en Trackmaster Revolution. Pero ahora con este nuevo Motorized, su cabina tiene la forma correcta y le da muchos puntos a favor. De verdad que se ve muy bien. Y con el tender básicamente es exactamente el mismo que Gordon, solo que obviamente cambia el color, el número y el color de las ruedas. Pero fuera de eso son idénticos, aunque les estaré dejando distintas tomas del tender para que puedan verlo a detalle. Y ya para finalizar, le pintaré los parachoques del tender de James. Listo. Una vez visto y analizado, llegué a la conclusión de darle un 8.5 de calificación final. Pudo haber tenido una calificación más alta si no fuera por esa horrorosa cara que tiene, pero en general es uno de los Trackmaster Motorized que más me han gustado hasta el momento. Y concluida la review de Gordon y James, pasemos a la parte divertida del video, pero para esto debemos llevarlos a la pista de prueba.
Y listo gente, Gordon y James ya están en su nuevo hogar. Ahora pasemos con los saludos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.